Buenas tardes a todos, familia. Día de San Esteban, festivo aquí en Barcelona. Para el resto de España no, pero bueno, estamos en fechas navideñas, muchos os habréis cogido ya vacaciones. Y sí que es verdad que quería hacer algunos de estos directos, sobre todo recuperando la esencia, ¿no?, que manteníamos en Tu Soccer anteriormente cuando hacía directos con Isaac, con el Ciudad Condal, que si me estás viendo te saludo y te emplazo a vernos, si puede ser para este sábado, yo lo dejo caer ahí en público, a ver si cuela. Y no, la verdad es que al final ayuda mucho el motivarse para hacer directos cuando se hacen debates, cuando se hablan 2, 3, 4 personas. Y es verdad que aunque tengo bastante mecha como para hablar solo de varias cosas, sí que es verdad que al final se requiere más preparación en los directos, optar por más cosas a la hora de buscar informaciones. Y es verdad que al final me he encasillado bastante con el tema de las alineaciones, que es una cosa que evidentemente no quiero perder porque al fin y al cabo sé que es el tema troncal que más os interesa. Saber, documentaros, informaros y ver, ¿no? Y mirar al fin y al cabo pues para vuestros análisis fantasy de plantillas y tal. Pero es verdad que de alguna manera quería recuperar esa esencia que no sé si de alguna manera la voy a saber perpetuar en el tiempo como antaño, pero que bien es verdad que, bueno, pues esos artículos, esos reportajes, esos medio documentales directos que hacíamos, ¿no? Pues cuando hablábamos de algún equipo retro, ¿no? Algún jugador en forma, el estado, la actualización de las ligas, por las plantillas, más allá del fútbol español, de la Liga Española. Pues bueno, esta es la realidad un poquito que quería poner de manifiesto y que es verdad que uno está oxidado, así que pido disculpas si en algún momento estoy más así anquilosado o con el tema de las informaciones. Y bueno, a lo que vamos. Las nuevas Europas. ¿Por qué quería hacer este directo en estos momentos? No vamos a contar quizá nada nuevo, es más un poco refrescar lo que era la novedad en verano de las nuevas competiciones europeas. Básicamente siguen el mismo modelo. Estamos hablando de la Champions League, la Europa League y la Conference League, que me imagino que todos aquellos que ya habéis seguido estas nuevas plataformas en las en las distintas competiciones que hemos ido viendo a lo largo de los muchos partidos que hemos visto en esta fase liga, que vendría a ser lo equivalente a la fase de grupos antigua, pues estamos ya de alguna manera viviendo y comprobando. Obviamente este directo a lo mejor puede interesar más a aquellos que no han seguido las competiciones europeas de una manera más significativa, ¿no? O sea, que a lo mejor se empiezan a enganchar ahora en los partidos europeos en lo que llega a la fase decisiva, ¿no? Pues cuando empiecen las eliminatorias. Pero es verdad que me he preparado aquí una chuletilla para comentar el tema de la estructura y sobre todo quería leer luego un artículo, que aquí es donde me gustaría más pues hacer hincapié en la revista Panenka. También parte de los directos que haga solo, si no hay debates pues con compañeros del gremio de streamers, ya sean por amateurismo o remunerados. En definitiva lo que busco es mayor preparación y mayor base consistente en todas aquellas lecturas que pueda realizar de cosas que me han llamado la atención y que evidentemente forman parte del universo balompédico. Y de igual manera, pues, mientras tanto, pues lógicamente, si interviene gente, pues será mucho más fluido y si no de esta manera, pues quiero ir apuntando cosas más allá de lo que yo vaya hablando o comentando. Entonces, volviendo a lo que son el tema de las nuevas Europas y después de este pequeño índice para matizar pues un poquito el contenido de este ligero directo. Sobre todo, vamos a ver matices en cuanto a... Vamos a ver un momentito la pantalla de las imágenes para documentarnos mejor a través de ilustraciones, que es muchísimo mejor, aparte de no verme el careto cada 2x3. Más allá de esta introducción, a ver, ¿dónde tengo la camarita? Aquí. ¡Wow! Vale, para empezar vamos a ampliarlo, que pensaba que ya estaría bastante amplia con todos los demás... escenas que me he permitido abarcar, pero de cara a FootMob está claro que quedó insuficiente el apoyo. Vale. Bueno, para empezar, sí que hay una cosa de la que guardo cierta duda, ¿no? Cierta incertidumbre, que es cómo van a entrar en fase liga, o sea, lo que antiguamente era fase de grupos en las competiciones europeas. ¿Cómo van a entrar en fase liga los equipos a partir de ahora? Es decir, lo que era
el principio de esta edición, de este primer certamen, ¿no? Con este nuevo formato de la nueva Champions League, evidentemente siguiendo el mismo modelo, la Europa League y la Conference League, que esto no deja de ser una respuesta a las demandas de aquellos equipos top que querían llegar a revisar pues, sus condiciones económicas o plantear como amenaza esa Supercopa Europea que ya nos ha tenido en boga de todos pues, a lo largo de este último año y medio o estos últimos 2 años, que ha cobrado más fuerza de eco mediático si cabe. Entonces, la nueva Champions, y en su defecto las otras dos también, la nueva Europa League y la nueva Conference League, presenta un esbozo con más partidos inicialmente, con todo lo que veis aquí, que estamos documentándonos en esta clasificación. Y ahora actualmente pues la nueva fase liga que sustituye o reemplaza a la fase de grupos dejan de ser los 8 célebres grupos de la A a la H con 4 equipos cada uno, partidos de ida y vuelta, para jugar una única fase en la que pasan de esos 32 equipos distribuidos en esos 8 grupos a un único grupo, una única liga entre todos ellos, pasando a ser de 32 a 36 equipos. Esos 36 equipos no van a jugar todos entre sí. Esto sí que es un modelo exportado de lo que sería el estilo o el modelo norteamericano, ¿no? de otras competiciones deportivas, en el cual va a haber ahí unos cruces randoms que se hacen pues, a la hora de realizar los sorteos propugnados por la UEFA, y evidentemente hay partidos que juegas en casa y partidos que juegas fuera, pero no te vas a enfrentar a los otros 35 equipos. Si tu equipo está en esta competición, son 36 equipos, no te vas a enfrentar a los otros 35, porque sería una barbaridad de partidos que trascendería más allá de lo que ya es, que a día de hoy siguen siendo muchos partidos. Entonces, al final, estamos hablando de que se amplía el número de partidos en esta fase liga, pero lógicamente no va a ser un todos contra todos, con lo cual ahí interviene un factor random bastante innovador, pero a su vez pues también bastante controvertido. Y en estos momentos pues aquí tenemos un poquito cómo estaría la clasificación actualmente de la vigente Champions, con el Liverpool como único equipo que ha hecho pleno de puntos en lo que llevamos de esta Champions, en esta fase liga. Se han jugado 6 de los 8 partidos, recordemos que la fase de grupos anterior eran 6 partidos, ahora pasan a ser 8, o sea, ya hemos ganado 2 partidos más, pero luego tendremos también 2 partidos más de playoff que luego comentaremos, que es como una ronda intermedia de 16avos entre los que están en medio de la liga. Con lo cual, al final, esto ya lo que nos supone es que si antiguamente la anterior Copa de Europa, o Champions League, mejor dicho, Champions League del 92 para acá, hasta el año pasado, eran 13 partidos, ahora el que no esté mejor posicionado y se clasifique en los intermedios puede jugar hasta 17 partidos. O sea, lo normal, si estás bien clasificado, 15, serían 2 más. Si tienes que jugar una ronda previa, 17. O sea, que en este caso ampliaríamos pues, un par de partidos más a los que ya habíamos comentado. En estos momentos, el Liverpool lleva pleno de puntos, 18. Y todo esto a falta de 2 partidos, insisto. El Barcelona, 15. Porque perdió solamente un partido en la primera jornada, el resto los ha ganado todos, y a partir de ahí, con 13 puntos ya nos iríamos con Arsenal, Leverkusen, Aston Villa, Inter y Brest, y Lille. O sea, fijaros, la cantidad de equipos que están empatados a puntos. Esto es una competitividad bastante vistosa para el espectador. Y si os fijáis aquí, los colorcitos en verde serían los que estarían clasificados de manera directa, que estos 8 serían los que se evitarían, los que se ahorrarían esta ronda previa de 16avos de playoff. Entonces, aquí entra en la pomada aquellos que pueden llegar a tener, pues eso, la mayor densidad de partidos, evidentemente no todos, pero aquellos que puedan llegar a alcanzar la final, suponiendo que salgan de esta terna, ¿no? Los que van del 9º al 24º, del 9 al 24. Lo que ahora vendrían a ser, configurando esta clasificación momentánea, Borussia Dortmund, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, Milan, Atalanta, Juventus, Benfica, Mónaco, Sporting Portugal, Feyenoord, Brujas, Madrid, Celtic, Manchester City, PSV Eindhoven y Dinamo de Zagreb. Y finalmente, en una última, digamos que fase, ¿no? O en un último cajón, los que estarían ahora mismo eliminados, que ni siquiera pasarían a la siguiente ronda, serían el PSG, el Stuttgart, el Shakhtar Donetsk, el Sparta de Praga, el Sturm Graz, el Girona, el Estrella Roja, el Salzburgo, el Bolonia, el Leipzig, el Slovan Bratislava y los Young Boys.
O sea que ahora mismo estos equipos estarían eliminados. Lógicamente toda esta clasificación en el mes de febrero se verá ya vislumbrada en su esplendor final, cosa que va a suceder lo mismo en la Europa League, porque la Champions y la Europa League contienen el mismo número de partidos, que serían esos 8, de los cuales ya se han jugado 6, pero en la Conference sí que se ha disputado el número final de partidos, que eran 6, o sea que se mantiene la base de equipos y la misma estructura que los otros 2 torneos, pero no obstante, este último se juega menos partidos. O sea, se juegan 6 en vez de 8. Con lo cual ya se han definido esa ronda de playoff, que luego también veremos y pondré específicamente cómo queda encuadrado los 16avos, porque de alguna manera esto ya nos alumbra respecto a un avance de este primer certamen o modelo de juego, ¿no? De estructura de esquema de competición de torneo respecto a sus 2 hermanas mayores, que son la Champions y la Europa League. Dicho lo cual, voy así a ir leyendo algunos puntos en los cuales, bueno, sí que es verdad que ya hemos comentado cómo funciona la fase Liga. Ya hemos comentado también pues que ese mayor número de partidos acarrea una mayor saturación de calendario, que eso es una crítica que voy a leer luego también ahí en la revista Panenka en un artículo que me gustó, como es una tendencia que voy a seguir haciendo en aquellos directos que haga solito. Y luego, evidentemente, ese mayor reparto económico que para mí tiene ahí una doble lectura, y que eso luego también veremos ahí. Y es que es verdad que por un lado atiendes a las demandas de los equipos que habían estado de alguna manera conspirando para esa Superliga Europea para tener mayores ingresos, pero al mismo tiempo estás generando mayores desigualdades, porque por mucho que tú abarques más equipos que puedan entrar en el pastel, es verdad que ayuda a que participen más equipos y que por lo tanto tengan más opciones de ganar, o sea, se hace por meritocracia, pero al mismo tiempo, claro, si aquellos equipos que están menos preparados no pueden competir lo suficientemente contra los grandes y ahora hay más destino de ingresos económicos, eso va a abrir más la brecha entre los fuertes, los ricos y los pobres. Entonces, creo que también es algo que deshonra, ¿no?, el fútbol moderno, pero esto no quiero tampoco adelantarme porque es parte de lo que leeremos en el contraartículo de Panenka. Sí que es verdad que, por otro lado, sí que puede enriquecer si hay algún equipo pequeño, modesto, pues en una liga como la Europa League o como la Conference, donde en la Conference hay muchos desconocidos que han debutado este año, pues puede abrir brecha respecto a sus rivales locales, ¿no? O sea, en las ligas domésticas, si hay alguno de estos equipos que se hace muy fuerte en las ligas europeas, que están jugando porque empiezan a ganar partidos, esa idiosincrasia económica puede suponer un mayor desequilibrio en sus ligas nacionales domésticas. Entonces, bueno, es también esa doble vertiente que se puede ver, ¿no?, que se puede percibir más allá del primer desequilibrio que comentábamos entre equipos europeos, ¿no?, de dicho nivel o de dicha diferencia de nivel. Entonces, a todo esto ya hemos también hablado sobre la diferencia de número de partidos, y es verdad que a partir del final de la fase Liga es cuando, una vez juguemos esta ronda de playoff que ya existía pero bajo otro prisma en las anteriores competiciones, por ejemplo, ¿os acordáis que equipos de Champions que acababan terceros bajaban a la Europa League y equipos terceros de Europa League bajaban a la Conference League? Bien, este sistema de cajoneras ya no existe. O sea, los equipos que pasan y los equipos que caen eliminados. No van a haber equipos de Champions que se vayan a la Europa League, no van a haber equipos de Europa League que se vayan a la Conference League. Y por lo tanto, en este sentido sí que hace que esto sea un sistema más hermético, más cerrado. Entonces, sí que en este sentido creo que mejora un poquito, esto bajo mi opinión, sí que en este sentido creo que mejora un poquito la esencia para que de alguna manera no se adulteren competiciones donde el nivel, el bagaje que se ha contemplado para ese año se vea de alguna manera afectado, adulterado, influenciado pues por equipos más fuertes que están cayendo de una competición a otra. Aunque es verdad que, por ejemplo, en Europa League, puestos a dar una pincelada distinta, ha habido algunos años que equipos que han caído de la Champions a la Europa League no han llegado lejos. A veces sí, a veces no. A veces los mismos equipos que habían nacido ese año jugando la competición intermedia
habían progresado más que los que habían caído de Champions a Europa League. Pero bueno, en cualquier caso, no va a inducir a ningún tipo de error en ese sentido, y los de Champions, los de Europa League, y los de Conference. Así que en ese sentido creo que es una mejora, a mi parecer. El tema que no me gusta tanto, pero que lo comprendo, es lo del formato estadounidense, porque que no haya ida y vuelta en los emparejamientos que se hacen más de una manera random, dices, bueno, pues hay un desequilibrio, ¿no? Porque al final no juegan todos contra todos, pero es comprensible teniendo en cuenta que si ya a día de hoy nos quejamos que son 17 partidos, pues imagínate si estuviéramos hablando de todos contra todos. En un calendario de 36 equipos son 35 jornadas, aunque hagas a partido único. Es inconcebible. Y es verdad que, bueno, que esto hace que sea mucho más aleatorio, mucho más azaroso, pues con quien te toque. La ruta que hace es que te pueden tocar equipos más fuertes y otros que pueden tener a lo mejor encuentros más asequibles. De la misma manera, pues que, bueno, también está esa parte azarosa o random de cuándo juego en casa contra quién y cuándo juego fuera contra quién. Pues esto sí que es un modelo muy distinto a lo que concierne la conceptología de Europa, ¿no? En cuanto a tema de fútbol, pero que sí que se asemeja más a estos modelos americanos. Bueno, esto es un poquito lo que puede generar más controversia. Algunos pueden decir que es más innovador y otros pueden decir que es una truchada. Esto ya es una cuestión de puntos de vista. Entonces, a partir de aquí, que sí que es verdad que quería comentar lo que sería la nueva esencia, ¿no? Más allá de que para los nostálgicos la Copa de Europa siempre será la Copa de Europa, y para las nuevas generaciones pues pueda más o menos agradar o gustar o no este tipo de modelo de juego. Ahora lo cierto es que a partir de febrero ya sí que se recuperará la normalidad tal y como la conocemos en cuanto a eliminatorias, porque aquellos equipos que pasen las rondas de playoff en cada una de las competiciones, que serán la mitad de los intermedios que hemos visto entre el 9 y el 24, ahí y así conoceremos pues el modelo tradicional de octavos, cuartos, semis y final. Evidentemente, octavos, cuartos y semis, partido de ida y vuelta, y la final a partido único en el lugar elegido pues antes de iniciarse el campeonato. Podemos hacer la misma representación de las otras competiciones. En la Europa League, por ejemplo, tenemos ahora mismo la Lazio y el Athletic de Bilbao empatados a 16 puntos, que ahora mismo sumarían 5 triunfos y un solo empate que han cedido. En este caso, pues los dos están compaginando ese liderato, que al final será simbólico porque, bueno, que ganes o no en esta fase liga, lo importante es que te clasifiques entre los 8 primeros para poder jugar la siguiente ronda, evitándote rondas previas. Pero bueno, así están las cosas, Lazio y Athletic de Bilbao. Luego le seguirían Anderlecht, Lyon, Eintracht de Frankfurt, Galatasaray, Manchester United y Glasgow Rangers. Jugarían ahora mismo previa el Tottenham, el Steaua de Bucarest, el Ajax, la Real Sociedad, el Bodo Glimt, la Roma, el Olympiacos, el Ferencváros, Victoria Pilsen, Oporto, AZ, Unión Saint-Gilloise, Fenerbahce, PAOK Salónica, Midtjylland y Elfsborg. Y de momento estarían fuera del tablero, eliminados, el Braga, el Hoffenheim, Maccabi Tel Aviv, Besiktas, Slavia Praga, Twente, Malmö, el Ludogorets, Karabakh, Riga, Niza y Dinamo de Kiev. Como decíamos, esto está exactamente en el mismo punto que la Champions. Han jugado 6 de los 8 partidos y todavía tienen que definirse todas las posiciones respecto a clasificados, que juegan playoff y que caen eliminados. Y la Conference sí que ahí vamos a hacer una lectura bastante más profunda, incluso pondremos luego el cuadro y con ello acabaremos el reportaje con una serie de artículos que he leído en El Mundo y Marca y finalmente esa crónica crítica de Panenka. Respecto a lo que sería la Conference, ¿cómo ha acabado sellada esta clasificación? Pues ha sido campeona de grupo con pleno de puntos el Chelsea. Ha ganado todos los partidos, los 6 en juego. 18 puntos, Chelsea. Atención con la gran revelación sorpresiva que ha sido el Vitória Guimarães, portugués. Ha alcanzado ese subcampeonato ganando 14 puntos, es decir, triunfando sobre 4 rivales y empatando otros 2. Y luego la Fiorentina ha acabado tercera, que por cierto, recuerdo que en ese multifútbol que vi no hace tanto, hace apenas una semana, cuando estuvimos haciendo la previa de la última jornada de Liga Española,
pues en ese multifútbol que se jugaron todos los partidos a la vez y que sí que es verdad que es una cosa que me gusta recuperar respecto a torneos domésticos como aquí en la Liga, pues cuando son jornadas decisivas, que esto también se va a hacer en la jornada 8 de fase Liga de Champions y Europa League, lo que ya hemos visto, lo que ya hemos vivido aquí en esta última jornada de Conference. Pues todos los partidos a la vez, a la misma hora, para evitar suspicacias y que se sepan pues que todos tienen que salir a ganar si quieren clasificarse en sus respectivas candidaturas o aspiraciones. Volviendo a la clasificación, el Chelsea campeón, pleno de puntos, Vitoria Guimarães segundo y Fiorentina tercero. Que todo esto venía a decirlo porque Vitoria Guimarães y Fiorentina tuvieron un desenlace fatídico en el que los dos se jugaban pues ese subcampeonato y que al final acabó saldándose con un empate entre los dos. Estuvo ganando gran parte del partido Vitoria Guimarães, pero finalmente la Fiore le empató y esto pues ha permitido al final pues que se mantuviera las posiciones de ambos equipos. Si bien es verdad que si la Fiore hubiera remontado el partido hubiera acabado segunda. Pero bueno, todo esto al final no ha dejado de ser algo testimonial y anecdótico. Sorpresivamente se ha colado ahí el Rapid de Viena, cuarto. Djurgårdens, Lugano, Legia Varsovia, que perdió mucha pistonada porque Legia Varsovia llegó a estar empatado con el Chelsea hace un par de jornadas atrás, o sea que empezó ganando los primeros 4 partidos pero acabó cayendo en los 2 últimos. Y Círculo de Brujas, el hermano menor de la ciudad del Brujas. Estos serían los 8 equipos clasificados que ya van directamente a octavos de final. El Chelsea, Vitoria Guimarães, Fiorentina, Rapid Viena, Djurgårdens, Lugano, Legia Varsovia, Círculo Brujas. Y esta ronda previa de playoff que luego veremos en el esquema, también para dar luz a esta nueva identidad del formato, como ya veremos más adelante también en sus hermanas mayores, la Champions y la Europa League. Ahora mismo en esta previa de Conference tenemos al Jagiellonia, al... como aquí sale en castellano, tengo los nombres cambiados. Y evidentemente los de Champions y Europa League los identifico mejor, pero aquí como ya hay equipos un poquito más desconocidos, esto sería el Shamrock Rovers, porque lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido Blackburn, pero lógicamente el Blackburn Rovers está en Championship, en la segunda división inglesa, y no participa en este torneo. Es el Shamrock Rovers irlandés. Apol Nicosia, Pafos, Panathinaikos, Olimpia Ljubljana, Betis, Heidenheim, Racing de Genk. ¿Racing de Genk o Gante? Racing de Genk, ya por los escudos los identifico. Copenhagen, Vikingur, Borac, Celje, Omonia Nicosia, Molde y Bacha Topola. Muchos equipos, como decía en la Conference, algunos han renacido, algunos son viejas glorias que quieren reconquistar antiguos laureles, y hay muchos equipos debutantes que también pues quieren dar su papel, ¿no? Quieren también identificarse y llegar lo más lejos posible. Bueno, entre ellos... Yo hay equipos, por ejemplo, que no conozco, no tengo mirados cuáles son los debutantes exactos, pero sí que veo muchos equipos que hasta hace apenas un par de años pues no tenían ningún tipo de currículum en Europa, pues como puede ser el Pafos, el Vikingur, el Borac, el Celje. Bacha Topola sí que es verdad que el año pasado hizo una gran Europa League, pero bueno, este año, no sé si Europa League o incluso Conference, pero Bacha Topola sí que es el segundo año que lo veo. Así que no digo que todos estos debuten, pero seguro que algunos sí y otros pues llevan 2 telediarios en las competiciones europeas, lo cual demuestra el auge, la emergencia de estos equipos que también quieren decir la suya. Y por último, ya eliminados, y estos sí que ya están eliminados oficialmente, que son los que irían del 25 al 36, es decir, del 25 al 36, Hertz, Istanbul Başakşehir, Mlada Boleslav, Astana, St. Gallen, Helsinki, Noe, The New Saints, Dinamo Minsk, Larne, Lask Linz y Petrokub. O sea, estos equipos ya están eliminados. Con lo cual, van a pasar a jugar esta ronda previa de playoff de 16avos Jagiellonia, Shamrock Rovers, Apol Nicosia, Pafos, Panathinaikos, Olimpia Ljubljana, Betis, Heidenheim, Racing Genk, Copenhagen, Vikingur, Borac, Celje, Omonia Nicosia, Molde y Bacha Topola. Y de los que salgan victoriosos, la mitad de esos serán los que quedarán emparejados en un siguiente sorteo con los que ya han accedido directamente a octavos, que serían los mencionados al principio de este bloque. Sin más dilación, si queréis, vamos a ver el cuadro final que aquí sale. Road to Wrocław, o sea, el camino a Wrocław, que serían ahora mismo emparejamientos ya de estos 16avos: Gante Betis, Bacha Topola Jagiellonia, Celje Apoel, Vikingur Panathinaikos, Copenhagen Heidenheim, Molde Shamrock Rovers, Omonia Pafos y Borac Olimpia Ljubljana. Estos bloques serían los que veis a la izquierda y a la derecha, y los que salgan victoriosos de esta ronda de playoff se enfrentarán
en ese siguiente sorteo, que por eso veis que se doblan a la izquierda y a la derecha en esa ronda intermedia, o Chelsea o Vitesse, o sea, el que salga ganador del Gante y el Betis, el que salga de ahí se enfrentará o al Chelsea o al Vitoria Guimarães, perdón, he dicho antes Vitesse, Vitoria Guimarães, el equipo portugués, que ha sido toda una revelación este año en Conference. Y lo mismo sucederá en el otro lado del bloque, que sería Copenhagen y Heidenheim. El que salga de ahí se enfrentará o al Vitoria Guimarães o al Chelsea. Y lo mismo así sucesivamente. El que salga del Bachatopola Jagiellonia o con el Legia Varsovia o con el Círculo Brujas. Lo mismo del molde Shamrock Rovers, el que salga ganador, o al Círculo Bruja o el Legia Varsovia. Y así sucesivamente con los demás abajo. Entonces es así como quedaría configurada la nueva Conference, y de igual manera llegaremos a ese punto en la Champions y en la Europa League cuando acabe la ronda de la fase Liga. Es decir, después de los 8 primeros partidos jugados, que allí son 8, ya se han jugado 6, faltan 2, y aquí ya los 6 que tenían que ser se han jugado y finalizaba aquí. Entonces, desde ese momento de los playoffs al final serán todos los partidos ya en el formato más reconocible del torneo, pues en su esencia. La ronda de octavos, los cuartos, las semis y la final. Y ahora, si os parece, bueno, aquí la Copa de Europa, la Champions bonita, como nos gusta. Vamos a leer aquí un poquito esto, cómo puede soslayarse. Vamos a poner esto que quede un poquito más presentable fuera de publicidad. Y vamos a ir comentando cómo funciona la nueva Champions. Así es el nuevo formato. La Liga de Campeones 24-25 se estrena con más equipos y una nueva fase previa en forma de liguilla que ha puesto patas arriba a la jerarquía del fútbol continental en su primera edición. Aquí vemos al Madrid triunfante, levantando la última Champions en Wembley, todavía en el presente 2024, pero en la pasada temporada 23-24. La séptima edición, o sea, la 70ª edición de la Champions League se disputa en la temporada 24-25 con un radical lavado de cara, con más equipos y un nuevo formato que ofrece un calendario repleto de duelos entre gigantes del fútbol europeo desde la primera fase. Te explicamos todos los cambios introducidos en la máxima competición continental y que ha puesto patas arriba la jerarquía balompédica en la clasificación en apenas unas jornadas. El nuevo formato de la Champions, cómo es y equipos. Este nuevo formato de la Champions League cuenta con más equipos, pasando de los 32 hasta los 36 clubes actuales. Además, la fase inicial es distinta, puesto que ya no hay fase de grupos. En su lugar está la llamada fase Liga, una liguilla con todos los participantes en la que cada equipo juega contra 8 rivales diferentes, 4 como local y otros tantos como visitante. Es decir, ya no se juega 2 veces contra 3 rivales en casa y fuera, como venía siendo habitual. Como en la clasificación para octavos, con la fase Liga todos los equipos compiten en una clasificación común. Los 8 equipos que obtengan más puntos tras las 8 jornadas disputadas avanzarán directamente a los octavos de final como cabezas de serie, mientras que los clubes clasificados entre los puestos 9 y 24 jugarán una eliminatoria tipo playoff a doble partido, unos 16avos de final cuyos ganadores ganarán el pase a octavos. Los equipos que terminen entre el 9º y el 16º puestos serán cabezas de serie en el sorteo, lo que significa que se enfrentarán a un equipo situado entre el 17 y el 24 puesto, con, en principio, la vuelta en casa. O sea que también depende de cómo acabes en las fases de playoff. Si acabas de los primeros o acabas de los últimos, te jugar la posibilidad de jugar la vuelta en casa en vez de fuera. O sea que es importante también quedarse bien clasificado dentro de esta segunda terna. Los equipos que terminen 25 o por debajo quedarán eliminados sin acceso a la UEFA Europa League. Será a partir de octavos cuando la Champions retome el formato habitual, con eliminatorias de ida y vuelta también en cuartos y semifinales y con la gran final a partido único. Rivales de los equipos españoles en la nueva Champions League, en la liga inicial. Bueno, para determinar todavía los cruces en la fase Liga, lo que os decía antes, 6 de 8 partidos, se realizó una clasificación en 4 grupos de cabezas de serie. Y en total, cada equipo acabará enfrentándose a 2 rivales de cada uno de esos grupos, jugando un partido contra un club de cada bombo fuera de casa y otro duelo en casa. Entonces, bueno, aquí ya vemos algunos de los resultados que se han dado a lo largo de esta edición, de esta primera e incipiente nueva edición. ¿Por qué se cambia el formato? El cambio de formato de la Champions League responde a las demandas de los clubes y la amenaza de crear una Superliga. La UEFA trata así de adecuar el modelo de la competición a los tiempos actuales. Cuando la fase Liga alcanza su tramo final, a falta de 3 jornadas, el resultado de la nueva Liga de Campeones deja más de una sorpresa.
El Liverpool, por ejemplo, se muestra como líder intratable, mientras que equipos como el Inter, el Barcelona, el Borussia Dortmund o el Atalanta tratan de darle caza o al menos asegurarse finalizar entre los mejores 8 clasificados. De ahí la importancia de evitarte esa ronda previa. Más sorprendente todavía ver a gigantes del fútbol europeo luchar al borde de la eliminación, caso del Real Madrid o el Paris Saint-Germain, o vagar por tierra de nadie como el Manchester City o la Juventus. Y a esto yo añado equipos que ya han caído eliminados como el Leipzig, que prácticamente lo han perdido todo y que no se juegan nada a falta de 2 partidos. Falta por ver si las grandes potencias van afilando sus armas, en este caso sus colmillos, conforme avance la competición, pero la nueva Champions no está dejando indiferente a nadie. Así que este sería un poquito el artículo que quería precisar y que, bueno, redunda y certifica lo que he estado comentando. Y también lo he querido leer por si se me pasaba algún dato más de interés. Y lo último que quería añadir, antes de pasar directamente al artículo, bueno, aquí esta tabla la podría haber puesto antes porque es imagen grande, pero ahora lo miraremos. Criterios de desempate. Esto es un punto importante también para ver cómo funciona en caso de empate, ¿no? En caso de que hayan equipos que hayan puntuado lo mismo. En caso de empate a puntos en la clasificación única, el criterio será el siguiente. Primero, el goal average general es el que determina el orden de los equipos. O sea, hasta ahí todo lo de siempre. Es decir, la diferencia de goles entre los marcados y los encajados. El que tenga mejor goal average, es decir, el que tenga más diferencia entre goles a favor y goles en contra, ese es el equipo que tiene todas las papeletas para pasar. ¿Qué pasa en los siguientes supuestos? Si persistiera la igualdad, es decir, la igualdad de goal average, que ambos tengan la misma diferencia favorable, el equipo entonces que más goles a favor tuviera estaría por delante en la tabla. Luego, un tercer criterio, si se da que ambos tienen los mismos números de goles a favor, el tercer criterio en caso de igualdad sería el mayor número de goles marcados fuera de casa. Si esto también siguiera dándose, el mayor número de victorias sería el siguiente criterio empleado. Y si se llegase a esa rocambolesca carambola, entonces el quinto y último precepto sería que el mayor número de victorias fuera de casa sería lo que predominaría para tener ese desempate. O sea que no hay manera de que haya un supuesto empate técnico con tantos supuestos que se dan a la hora de poder dirimir pues quién pasa y quién no. La final, finalmente, valga la redundancia, la final se disputará el 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich, que es el estadio del Bayern. Vamos a poner este cuadro antes de pasar a la crítica de Panenka, que cada vez me gusta más todo lo que leo ahí, y si a ellos les parece bien me voy a leer algunos artículos cada X. Aquí veis un poquito el dibujo de lo que estábamos escenificando, ¿eh? Como tenéis aquí los equipos emparejados en estas rondas de playoff, aquí los que ya estarían clasificados en octavos directamente, puesto que han sido los que han hecho los deberes desde un primer momento, aquí primero, segundo, octavo, séptimo, quinto, sexto, cuarto, quinto, tercero, cuarto, sexto, quinto, séptimo, octavo, segundo, primero, o sea, ya quedan más o menos seleccionados a la espera pues, de ese sorteo final, pero que también es importante mantener ciertas posiciones para poder de alguna forma augurar una clasificación final. O sea, importa dentro de lo que te clasificas, cómo te posicionas para saber de qué manera te clasificas. Y estos se enfrentarían pues a los que salgan victoriosos de estos playoffs de 16avos. Entonces aquí recuperamos el mismo manifiesto pues de octavos de final, cuartos, semis y final, ¿vale? Y ya para terminar, vamos a poner aquí nuestra querida orejona, la Copa de Europa, la Champions, y voy a leeros el artículo de Panenka, el número 142 de este pasado mes de octubre, y con ello nos despediremos. Hay muchas perlas. Os digo que si os gusta el fútbol, siempre que podáis, leed Panenka. Bueno, es la sección por Carlas Viñas, Against Modern Football, contra el fútbol moderno. Y evidentemente aquí hablamos mucho de cómo ha cambiado y cómo se ha metamorfoseado el fútbol, ¿no? con lo que son los modelos actuales
y que evidentemente nada tienen que ver con todo lo que hemos vivido hasta la fecha en tiempos pretéritos. El artículo se titula "Que vuelva la Copa de Europa" y reza: tras el inicio interruptus de la Liga, llega la todopoderosa Champions, la añorada Copa de Europa de la adolescencia-juventud de los que peinamos canas. Este año, además, el invento que se sacaron de la manga para ordeñar aún más el negocio ha cambiado de formato. Pese a las buenas palabras e intenciones, detrás de esta metamorfosis se esconde, por un lado, una nueva vuelta de tuerca para sacar más tajada de la gallina de los huevos de oro del fútbol europeo, y por el otro, un interés nada disimulado por contentar a cuantos más clubes sea posible. No es que los mandamases del negocio hayan visto que la brecha existente entre los grandes y aquellos clubes con menos recursos sea cada vez mayor. Su altruismo para tratar de mejorar el reparto del pastel solo obedece a un único motivo: brindarle a los clubes una mayor porción del negocio. Esta ha sido la vía para alejarles de los cantos de sirena de la, por el momento, fracasada, entre comillas, Superliga Europea. Mostrar generosidad, extender la mano y ofrecer nuevas migajas. El dinero que todo lo compra sirve en esta ocasión para callar las voces críticas, para complacer a los que se veían con el agua al cuello y entendían que cuando se distribuía aquello que generaban no les daba ni para pipas. Pero en esta vida todo tiene solución. Y dicho y hecho, nuevo formato de la Liga de Campeones. Más equipos, 36, más partidos, más jornadas, más dinero. Una especie de liga, veremos si super, europea, pero sui generis, porque los equipos no juegan todos contra todos, aunque para algunos esto es lo de menos. Lo importante es que se aseguran casi una decena de encuentros, ingresos, publicidad, patrocinadores, primas, pasta por puntos. Perfecto, ¿no? Pues parece que no todo el mundo opina igual. En esta ocasión, los que han alzado la voz han sido los jugadores, que incluso han amenazado con ir a la huelga. Sí, como en la París de 1968, cuando ocuparon la sede de la federación. Bueno, igual me he dejado llevar por la nostalgia. Total, que los futbolistas se quejan del calendario, cada vez con más fechas y competiciones inocuas y prescindibles. Bueno, con esto se me ocurriría también la Nations League a nivel de selecciones, que esto ya es otra historia, pero que también viene a colación con ello y que se monta en ese sentido pues para evitar los amistosos sueltos que se hacen. Uno de los primeros en levantar la liebre de estos jugadores que se quejan fue Rodri, centrocampista del Manchester City. Dice: creo que es demasiado. Alguien tiene que cuidar de nosotros, porque somos los protagonistas de este deporte, o negocio, o como quieras llamarlo. No todo es dinero o marketing, también es la calidad del espectáculo. Esto lo manifestó el Internacional por España, el vigente Balón de Oro, muy crítico con el hecho de tener que disputar más de 40 o 50 partidos por temporada, exponiéndose a lesiones, problemas físicos o a una bajada del rendimiento. Y lo que son las cosas. En el siguiente partido, Rodri se lesionó de gravedad. Alisson, guardameta de Liverpool, también se quejó de que los jugadores nunca son consultados cuando se dirimen este tipo de cuestiones. Y el defensa del Barcelona, Jules Koundé, alzó la voz como viene siendo habitual en él. Decía también lo siguiente: llevamos años diciéndolo, pero no nos hacen caso. Cada vez hay más lesiones y menos descansos. Los que jugarán el Mundial de Clubes alcanzarán los 70 partidos. Es una locura. Esto ya hablaríamos también, lógicamente abriendo brecha pues con el nuevo Mundial de Clubes, que también serán X tantos partidos, aunque es verdad que se lo han dejado para el verano. Pero ya veremos también si las condiciones climatológicas con el exceso de calor ayuda o no. Bueno, esto es un apunte adicional. Brinda así la finalísima este artículo. La reacción populista sería callar cualquier atisbo de protesta exponiendo los multimillonarios sueldos de los futbolistas o comparando la situación con el calendario de la NBA. Un cobra y calla de manual. Pero lo cierto es que si el fútbol negocio persiste, la brecha entre clubes se agrandará, porque solo los que poseen más recursos serán capaces de crear plantillas más extensas y de mayor nivel. Si las demandas de los jugadores caen en saco roto, a la larga el modelo acabará asumiendo una mayor cantidad de cambios durante el partido para que el calendario sea sostenible económica y físicamente. Por eso, la petición de los decrecentistas del balompié debería ser: ¿cuándo vuelve la antigua Copa de Europa?
Así que este sería la gran perla dorada que pone de manifiesto pues la sentida controversia de lo que es el nuevo modelo de juego de competición en Europa con respecto a tiempos anteriores. Y con ello, chicos, nos vamos a despedir. Tenemos en el chat a Juan Beli. Hostia, dice, estoy jugando al pádel desde las 12. Sí, el tema es que estos mediodías, Juan Beli, hay dificultad horaria, pues porque son fechas muy señaladas, con el tema también de comidas familiares, y por eso pues también quería hacerlo un poquito más tranquilo. Si más no, lo importante es que lo veáis en directo o lo veáis en diferido, pues os apuntéis y lo disfrutéis. Y con ello, familia, nos vamos y hasta el siguiente directo. Si todo va bien, me gustaría hacer algo el sábado con varios. Isaac quizá viene. Ya veremos si podemos repescar a alguien más. Y bueno, pondremos un poquito en liza pues la actualidad de las ligas, ¿no? O un final de año también. No quedará a lo mejor tan festivo, ¿no? Y con tanto confeti, pues como el Final Five del año pasado, que estuvo espectacular, con Asturcon, con Aguirrinchus, con el propio Condal, con Arturo. Pero bueno, seguramente algo haremos y lo importante al final pues siempre es poder participar. Así que familia, que vaya muy bien, que sigáis disfrutando de las fechas navideñas y nos vemos pronto. Hasta luego, chao, chao.